Gloria al Señor. Seguimos predicando la palabra del Señor en este momento. Es una bendición muy grande de parte de nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia acerca de Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo, bendito sea Dios. En el versículo 10 dice la palabra: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús fue aborrecido, el nombre de Cristo era denigrado y lamentablemente, aún en estos tiempos modernos que vivimos, el nombre de Jesucristo sigue siendo muy denigrado. Pero bendito sea Dios que el Señor tiene un pueblo que le adora, que le glorifica. Vamos a la palabra de Dios. Leemos más la palabra de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 2. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Epístola de San Pablo a los Colosenses. En el capítulo 2 dice así la palabra del Señor. Versículo 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A pesar que Cristo todo el tiempo fue denigrado, Jesucristo, tal como hemos leído en este capítulo 1 de Juan, dice la palabra de Dios que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Quiero en esta tarde hablar acerca de las dos naturalezas de Jesús. Dicho de otra forma, en el estudio teológico se enseña acerca de Jesús que Él es 100% Dios y 100% hombre. Adoramos y bendecimos el nombre de Dios. En este momento, esta va a ser la meditación de presentarle a usted esta gran realidad acerca de la persona de Jesucristo. Retornando al versículo 9, el apóstol San Pablo dice esta palabra: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra deidad en la Biblia significa la esencia o la naturaleza propia de Dios. Amado hermano y amigo, vemos aquí esta gran realidad en la palabra de Dios, que en Jesucristo dice que habita corporalmente. Aquí tenemos uno de muchos versículos de la palabra de Dios donde nos confirman que Jesús es Dios. Jesús, además de ser Dios, también es hombre. Hay un sinfín de textos bíblicos. Hay muchos versículos en la palabra de Dios donde nos garantiza, nos confirman que Jesucristo es Dios y al mismo tiempo es hombre. Vemos otro versículo que está en Primera de Juan capítulo 5 versículo 20, que dice la palabra de Dios: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo nos ha dejado bien claro. Cuando Él vino, Él se vino a presentar divino, también hombre. Él ha dado pues toda la seguridad acerca de esta enseñanza, porque en Él habita corporalmente. Le decía al principio que Jesús desde que vino fue denigrado. Desde su nacimiento Jesús fue aborrecido. Dice que fue desechado entre los hombres. El capítulo 53 del profeta Isaías dice la palabra de Dios que Él fue desechado. Dice que Él fue desfigurado. No había hermosura en Él. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre. Usted ha leído el capítulo 26, capítulo 27 de San Mateo, cuando están crucificando a Jesús. Lamentablemente dice la Santa Biblia que hasta que Jesús ya había muerto, la gente reconoció que Jesús no era un hombre cualquiera, porque Jesús no puede ser un hombre común y corriente. Jesús es Dios. A Jesús pues las religiones lo ponen
como un gran maestro, como un gran profeta, pero Jesús es más que un profeta, Jesús es más que hombre, Jesús es Dios. Quiero con la ayuda del Señor presentarle muchos textos bíblicos. Veamos primeramente a Jesús como Dios. Veamos a Jesús primeramente como divino, como el creador. Y le repito, hay pero cantidad sin fin de versículos bíblicos que ni siquiera los tengo yo aquí en mente para mencionárselos. ¿Qué nos dice el capítulo 2 de San Mateo? El capítulo 2 de San Mateo nos recuerda aquella historia cuando Jesús había nacido en aquel pesebre y aquellos sabios venían indagando a dónde estaba Jesús. Dice ese pasaje de la palabra de Dios: ¿a dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Note usted que ningún hombre, la Biblia no autoriza adoración a nadie más aparte de Dios, según dice Isaías capítulo 42, versículo 8 y mucha más palabra de Dios. La palabra santa de Dios, fuera de Dios a nadie autoriza que hay que adorarle. Pero vemos aquí cuando este niño ha nacido, que dice la Escritura que los sabios venían a adorarle. Más adelante vemos en este mismo capítulo donde estos sabios vienen con ofrendas, vienen con incienso, vienen con oro y mirra para presentarle a aquel ser que había nacido. Así que vemos esta primera cita donde nos comprueba que Jesús es divino, Jesús es Dios. Ya le he leído primera de Juan capítulo 5, el versículo 20, que nos dice que sabemos que el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento, para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mi hermano y amigo, ¿qué más necesita usted? Usted no necesita nada. Usted no necesita a nadie más para acercarse a Dios. Han habido hombres, los apóstoles de Cristo, muy sanos en la doctrina, que han guiado a toda la multitud a los pies de Cristo. Como dice San Pablo, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Vamos a estar tocando muy continuamente este versículo, lo vamos a tomar como base, el capítulo 2, versículo 9 de Colosenses, donde nos dice la Santa Biblia que en Jesús habita corporalmente. Por eso nacen las herejías, las falsas doctrinas, porque las personas, como no tienen la capacidad, no tienen la revelación de Dios para entender acerca de quién es Jesús. Dice la Santa Biblia en el capítulo 9 de Juan que Jesús había sanado un ciego de nacimiento. Cuando él había hecho la obra en este hombre, bueno, lógico, el hombre no lo había podido ver porque estaba ciego, pero cuando ya había recibido la vista, dice la palabra de Dios que se encontró con Jesús y Jesús le dijo: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y la respuesta de aquel hombre fue esta: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Entonces vemos aquí en esta palabra, en este pasaje, de que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjense que esta palabra plenitud en el original, en el griego original que se escribió, la escritura significa plenitud, totalidad, llenura, completo, todo eso significa la palabra cuando dice aquí que en él habita corporalmente toda. Oiga, en Cristo habita toda, completamente toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Una vez le dijo Felipe: Maestro, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le responde: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Juan capítulo 14, versículos 6 y 7 y 8. Bendito sea el Rey. Entonces vemos aquí en este pasaje que Jesús es adorado. ¿A dónde más podemos encontrar que a Jesús se le adora? Vamos a Juan capítulo 20, versículo 28, que nos dice también la palabra
bendita del Señor. Qué privilegio más grande presentarle a usted. Si usted quiere tomarlo como prédica, como estudio, usted pues sabrá lo mejor. Pero lo importante es que usted se edifique con la palabra bendita de Dios. Y si alguien tiene duda, pues el Espíritu Santo habla a tiempo. El Espíritu Santo por eso ha puesto personas capacitadas para textualizar la Biblia, para que nosotros hablemos de acuerdo a lo que está escrito a la Santa Biblia. Juan capítulo 20, versículo 28. Veamos otro pasaje de la Biblia donde autoriza que a Jesús se le puede adorar. Dice así la palabra. Entonces Tomás respondió a Jesús y le dijo: Señor mío y Dios mío, con signos de admiración, porque Jesús ya se le había presentado a todos los apóstoles, se le había presentado a los discípulos. Tomás ya había sabido acerca de Cristo, Tomás ya había conocido a Jesucristo, pero la Biblia le llama Tomás el incrédulo. Entonces vemos que cuando Jesús se presenta a Tomás, Jesús le dice: toca mis manos y mete tu mano sobre mi costado. Mete tu mano en mi costado y ve que yo mismo soy. Y le dice: sé creyente y no seas incrédulo. Entonces la respuesta de Tomás es esta. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y hermano, escúcheme esto. Fíjese que esta palabra Dios mío está con D mayúscula. O sea que no es cualquier Dios. Jesucristo es el creador del cielo y la tierra. Vemos Juan capítulo 1, versículo 14, que nos dice la palabra de Dios que el mundo por Jesucristo fue hecho. No vamos a entender a plenitud lo que es la palabra de Dios. El apóstol San Pablo le dice a los hermanos de Corintios: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Si entendemos por qué Dios vino a este mundo a tomar un cuerpo semejante al de nosotros. Recuerde que el pecado original, el pecado en que la humanidad ha caído, es algo que nadie lo puede quitar. En los tiempos del Antiguo Testamento, los sacerdotes presentaban animales en sacrificio a Dios por causa del pecado, pero dice la Santa Biblia que eran sacrificios temporales. O sea, había necesidad de estar sacrificando sangre ajena, dice la palabra de Dios. Pero el capítulo 7 de Hebreos, si usted lee ese capítulo 7 de Hebreos y otros pasajes más, dice la Biblia que cuando vino Cristo como sumo sacerdote, como Él vino a ofrecerse de una vez y para siempre, Él vino a derramar su sangre una sola vez. Dice el capítulo 7, el versículo 20 en adelante, que pues Él puede salvar perpetuamente a los que a través de Él se acercan a Dios. Así que el sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo. Vemos aquí este pasaje también, donde Tomás confiesa a Jesucristo. Hay otro pasaje que no lo tengo aquí, pues, pero se lo voy a citar. Está en Filipenses capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor, del 9 en adelante, dice que Dios a Jesucristo le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor también en el original, siempre en el original, en el griego que se escribió la palabra, se pronuncia Kyrios. O sea, Señor es dueño, amo, absoluto. Eso es Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Así que vemos aquí en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles también. Vemos en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles que nos sigue hablando la palabra bendita del Señor, que a Jesús se le puede adorar. Dice así: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Oiga, qué precioso esto. Esteban, en el momento de la agonía,
en el momento de la muerte, estaba invocando a Jesús. Hermano, invocar a Dios es igual que invocar a Jesucristo. Porque Jesús es Dios. No olvide la Trinidad, que por muchos, pues, hermanos, si podemos llamar así, no es muy bien recibida. Pero la Biblia, ese es otro tema que tomaremos en otra ocasión acerca de la Trinidad de Dios. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la Biblia nos presenta a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que vemos aquí que Esteban en la agonía dice que en el versículo 59, estoy en la Biblia, Hechos capítulo 7, versículo 59, dice la palabra de Dios: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Jesús es Dios. Jesús es divino. Citamos otra vez nuestro versículo base, Colosenses 2:9, que dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda. Jesús ha creado el mundo. Jesús ha creado todas las cosas. Tiempo nos haría falta en este momento para hacerle recordar a usted. ¿Recuerda usted la resurrección de Lázaro? 4 días de muerto. Ya apestaba, dice la Santa Biblia. Juan capítulo 11. ¿Quién más podía hacer ese milagro? Jesús, Él es la vida. Juan capítulo 11, versículo 25. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mis amados hermanos, hoy en el tiempo, en la dispensación de la gracia que vivimos, todo lo que pidamos, todo lo que nosotros estemos pasando, las necesidades que tengamos, tenemos que venir a Cristo. Hay un orden bíblico que Jesucristo nos ha dejado, que toda oración, toda petición de gracia, cualquier necesidad que nosotros tengamos, tenemos que pedirla en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque Él es el que aboga por nosotros. Jesucristo es el que intercede por nosotros. Nadie más puede interceder por tu vida, ningún santo, nadie, absolutamente nadie, ni un ángel, dice la palabra de Dios, solamente Cristo Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra bendita de Dios que solo Jesucristo salva, solo Cristo Jesús, cualquier necesidad. Dice el apóstol Pedro, allá en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de vosotros. No olvide que Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Así que vemos aquí pues de que Jesucristo, Él es Dios. Jesús no tiene pecado. Veamos lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2. Bendito sea su nombre en esta tarde. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Un consejo para que nosotros nos aferremos a Dios, porque Jesucristo quiere bendecirnos. ¿Sabe qué más? Que Jesucristo, Él no ignora nada. Solamente quiero recordarle otro pasaje, cuando aquel Simón el fariseo, había invitado a Jesús a comer. Simón el fariseo, había invitado a Jesús a una comida en su casa. Cuando llegó aquella mujer con un frasco de alabastro, llorando, quebrantada a los pies de Cristo, dice la Biblia que aquel hombre pensó mal en su corazón, y Jesucristo, que Él conoce todos los pensamientos, según dice Lucas capítulo 7 y Juan capítulo 2, versículo 25, y vemos aquí también en Juan capítulo 21, versículo 17, que nos dice la palabra del Señor. Le dijo la tercera vez Jesús a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez:
¿me amas? Y le respondió Pedro a Jesús, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Mira la forma con que se expresó. Le había preguntado 2 veces anteriormente. Pedro le había respondido a Jesús, sí Señor, te amo. Jesús conoce la fidelidad que hay en cada creyente, según dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Hay muchos pasajes, como le digo, Dios conoce. El salmista David se expresa hacia Dios también, que Él conoce sus pensamientos. Bendito sea Dios, que rápido se pasa el tiempo. Bien, haríamos quizás una segunda parte de este estudio, pero vamos a ver si alcanzamos a avanzar. ¿Qué nos dice aquí en este pasaje? Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Pedro se puso triste. Él había entendido que Jesús conocía todo lo íntimo de él. Aquí lo tiene. Si usted tiene Biblia, usted puede compararlo y verá que es una realidad. Cuando Pedro se pone triste porque Jesús le pregunta la 3ª vez, ¿me amas? Jesús estaba examinando el corazón de Pedro, a ver si era cierto, si le amaba. La historia cuenta de que en medio de las debilidades que este discípulo, el apóstol Pedro, en medio de las debilidades que tenía, cuenta la historia que cuando iba a ser el martirio de este apóstol de Jesucristo, dice que le preguntaron a este siervo antes de morir cuál era su última petición. Así cuenta la historia. Y la respuesta del apóstol Pedro fue esta, que lo crucificaran cabeza abajo, porque él no era digno de morir como había muerto su maestro. Eso cuenta la historia. Así que Pedro amaba a Jesucristo. El apóstol Pedro era un buen discípulo de Jesús. Bendito sea su nombre. ¿Qué más podemos ver? Que Jesucristo da vida eterna. Vemos en el capítulo 10 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10. Bendito sea Dios. Juan, capítulo 10, versículo 28. Vamos a leer desde el versículo 25. Dice así la palabra. Estoy en Juan, capítulo 10, 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oiga esto, dice el Señor, y yo les doy vida eterna. Jesús es Dios. Jesús es la vida eterna. Juan 14, versículo 6. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Glorificado sea el nombre del Señor. Muy bien, presentamos esta primera parte acerca de la divinidad de Jesús, que Él es Dios, Él es divino. Finalizando allí en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 dice la palabra del Señor, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Les recuerdo una vez más que la deidad es la esencia misma y la naturaleza del Señor. Muy bien, a continuación presentamos la segunda parte de este estudio. Amén.